Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muy contento aquí en el programa de Elder Mendy presentando la palabra, ¿verdad? Eh, pues dándoles la bienvenida y las buenas noches, ¿verdad? Ya a, a mi querida familia, ¿verdad? Mis hijos, si es que me están viendo, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, eh, mi familia, mis amigos, mis seguidores, lectores, ¿verdad? Eh, pues tal vez yo ya no esté en vida con vosotros, tal vez solo la imagen de estos vídeos me hagan presente con ustedes, pero créanme que donde yo esté muy contento, he de estarlo sabiendo que me están viendo, que me están recordando. El, Fijaos bien, el día de hoy les traigo un tema, ¿verdad? Pero este tema, déjenme un poquito escombrar aquí porque estábamos, ya saben, estábamos haciendo varias cosas. Eh, Estaba yo revisando unos papeles y escribiendo, ¿verdad? Todavía unos escritos para terminar un libro. Pero ya estamos. Yo les decía, ¿verdad?, que el día de hoy les traía un tema muy interesante, muy polémico, muy difícil de tratar, ¿verdad? Muy delicado, por cierto, porque se trata de la homosexualidad. Sí, pero pues como todos ya sabéis, ¿no? Pues es un tema escrito y pues dialogado al estilo de Elder Mendy, ¿no? Entonces, pues pienso que debemos de darle seguimiento y a empezar, ¿sí? Veréis, la homosexualidad, o sea, la palabra homosexualidad, ¿verdad?, que viene del griego antiguo, ¿verdad? Que nos da a entender que es un igual, ¿verdad? Y del latín también, que es sexo. O sea, eh, también lo que nos da ahí como entendimiento, ¿verdad? Una cierta atracción romántica o sexual, ¿verdad? O bien un comportamiento amoroso entre miembros del mismo sexo, perdón, o género, ¿no? Eh, pero, pero en sí, ¿qué es la homosexualidad? ¿Sí? Bueno, en este tema parece que nadie se pone de acuerdo, ya que unos la manejan según su creencia, ¿verdad? Y otros pues por mera conveniencia, pero esto lo discutiremos más adelante, ya que por lo pronto, ¿verdad? Pues nos iremos a lo que dice la sociedad, ¿no? La sociedad, pero la sociedad científica acerca de dicho asunto. Sí, señor, sí, veréis, la homosexualidad, bueno, empecemos por lo que definen estos personajes, ¿no? La sociedad científica, ¿verdad?, piensa que la homosexualidad se desarrolla entre la naturaleza y la educación. O sea, una combinación de influencias, pues, genéticas, ¿verdad?, hormonales y además de ambientales, pues las cuales participan en influenciar o definir la sexualidad en el individuo. Mas no existe, y de verdad que lo digo, no existe evidencia alguna
en que la crianza, fíjense bien, o la experiencia temprana, ¿sí?, tenga que ver con la orientación sexual cuando se da dentro del mismo sexo, ya que el entorno familiar, ¿verdad?, pues no juega un papel alguno en lo que respecta a hombres y mujeres, y esto pues aunque se crea que la actividad homosexualidad pues es de índole contranatural, ¿no? Sí. La homosexualidad siempre ha estado presente, ¿verdad? Desde tiempos muy añejos, ¿sí? Y esto pues se veía como una cosa normal o pues natural, ¿sí? Pues tenemos, por ejemplo, el caso de Aquiles y Patrocio, ¿no? Por ejemplo. También nos podríamos ir al caso de los militares tebanos, ¿sí? O de la relación de Alejandro Magno, ¿verdad? Hefestión, ¿no? Sí, y así pues puedo seguir, ¿verdad? Pues hay más, pero ¿por qué pasa esto? Hasta la fecha, veréis, hasta la fecha no existe una aclaración correcta, ya que las definiciones en la palabra, ¿verdad?, han cambiado varias veces por el modo insultativo que muchos creen que se les daba, ¿sí? Por el método insultativo, no lo creo yo, pero no podemos, más bien nos podemos ir a otras visiones, ¿sí? Pues, como por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de dicho tema, a razón de lo que es el embarazo, ¿sí? Porque por ahí también podríamos irnos, ¿no? Mirad, este tema es muy, como ya lo dije antes, ¿no? Es muy complejo y sobre todo, pues muy controversial, ¿sí? Pero pues lo tenemos que abordar muy necesariamente, ¿verdad? Así que partiremos mejor, pues desde el principio, ¿sí? Bien, durante la gestación el producto crece conforme al desarrollo del embrión, ¿sí? Asimismo, sus órganos, ya que ciertos embriones se transforman pues lo que es el feto, ¿sí? XX, o sea, femeninos, pero otros lo hacen en XY, o sea, pues masculinos, ¿sí? Presentando desde luego sus órganos genitales. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues que, pues que aquí, en donde es donde todas las cosas se complican, ya que la diferencia sexual en lo que es en los genitales a través del cuerpo, pues las células madre, ¿verdad?, las producen dentro de los primeros 3 meses de gestación, ¿sí? Fijaos bien lo que estoy diciendo, porque es importante. Ahora, lo que en cambio, ¿verdad? En lo que es el cerebro, pues lo hace entre el segundo y el tercer mes, ¿sí? Lo que nos da a entender, ¿verdad?, que en este sentido no existe una cronología entre cuerpo y mente, ¿sí? Sí, así es. Pero, ¿y qué pasa con esto, sí? Pues que el accidente natural puede suceder, pero se preguntarán, ¿cómo? Pues sí, si observamos bien, el cuerpo produce
un feto con órganos, ¿sí? Con órganos sexuales definidos. Pero en cambio, como el cerebro los define después, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tardíamente. Entonces, repito, sucede el accidente, ¿sí? Ya que el cerebro manda la orden de definición sexual tardía, o que el mismo cuerpo, y en estos casos, ¿verdad? Por decir, ¿no? Definió la sexualidad temprana, ¿sí? O sea, el cuerpo produce sexualmente el cuerpo a una mujer, pero el cerebro define sexualmente a un hombre, por dar un ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Pues que al nacer y al parecer todo va bien, ya que nació una nena, por decir, ¿no? Una nena normal y sana. Pero, que al ir creciendo se va a producir según el tiempo del desarrollo una lucha interna a través de la misma vida del individuo, pues siendo físicamente nena, mentalmente es hombre, ¿sí? Sí sucede, y sucede así. Bien. De cualesquiera de las formas, ¿verdad? Esto da y se da por accidente de la propia naturaleza, lo que quiere decir que nadie tiene la culpa de lo que pasa en estas personas, y ni ellas mismas la tienen, pues no, no pidieron nacer así. Ahora, en dicho caso y en específico, ¿verdad? No podemos agredirlos, ni mucho menos culparlos, porque están atrapados en un cuerpo equivocado, ¿sí? Y es que esto va más allá todavía. Mirad, ¿qué pasa aquí? Pues que el cuerpo produjo, por decir, una nena, y por su parte el cerebro definió a un hombre. Así que la lucha que se genera dentro de ese cuerpo y a la vez dentro de ese cerebro es atroz, es campal, ¿sí? Y hasta injusta, podríamos decir, porque un ser en esta situación pues sufre graves consecuencias, y no solo internas, no, sino también externas. Y esto ante la sociedad, claro que sí, ante la sociedad, pues la cual, ¿verdad? Muy seguramente lo señalará. Ahora, por otra parte, ¿no? Hablando del espíritu, lo cual nadie habla. Pero, ¿qué pasa con el espíritu? Bien, al nacer un cuerpo y respirar por primera vez oxígeno, claro, por sí solo y sin la ayuda de ningún órgano de la madre, en ese preciso momento y no antes, entra en él el espíritu, ya sea femenino o masculino. Esto ya lo había dicho anteriormente en muchas ocasiones. Deben de los que me han escuchado a través del tiempo, pues lo han de recordar muy bien, ¿sí? No estaría de más, ¿verdad?, recordar que somos inteligencia, por ello tenemos mucho que ver con el cerebro, pues como espíritus estamos vinculados con él. Así que el cerebro gobierna el cuerpo y el cuerpo es el vehículo, pues, del espíritu. Por ello, precisamente,
ocurre en estos casos que al nacer un bebé y según su sexo, ¿verdad? Entra el espíritu, ya sea femenino o masculino. Y esto, repito nuevamente, según la definición cerebral, no corporal, sino única y exclusivamente cerebral. Por ello existen casos en los cuales pues un hombre, ¿verdad? Se maneja como mujer, ¿verdad? Y una mujer pues como hombre. Cosas de la naturaleza que por desgracia son irreversibles. Y esto hasta que la misma ciencia del hombre, ¿verdad?, logre modificar el funcionamiento del ADN del embrión, claro, en desarrollo. Pero, ¿cómo sería esto, pues, no? Pues sería antes o durante el primer trimestre del embarazo. Sí, señor. Veréis, la cuestión en sí sería detener el proceso de las células madre. Y me refiero a las células madre especializadas, ¿no? Y encargadas de la definición sexual durante dicho trimestre. Hasta, solo hasta que el cerebro dé la orden de proceso y defina qué sexo procesar, para que en este caso, ¿verdad?, no hubiese una equivocación. O más bien no se adelantara el cuerpo ante el cerebro, ¿sí?, sino que el cerebro primero le ordenara al cuerpo pues que ya empezara a trabajar sobre la orden que ha dado. Esto evitaría evidentemente este tipo de accidentes. Pues si el cerebro manda un determinado sexo a proceso, ¿verdad?, el cuerpo estaría en posibilidades de no solo asimilarlo, sino de procesarlo, ya que los accidentes surgen, y no por una equivocación de la naturaleza, no, sino por una alteración, llamémosle así, ¿no?, una alteración casual, la cual aún, pues, no tiene una respuesta. O sea, no sabemos por qué. Todavía no. Pero, ¿verdad?, veamos bien esto al parecer y ante la sociedad. Estos personajes no son sexualmente desviados y otros tienen la opinión de que son seres mutados y que por desgracia han sufrido una mutación como muchos otros en diferentes o diversas situaciones. Pero aquí lo problemático no son los accidentes genéticos ni las mutaciones. Aquí lo inverosímil, ¿verdad?, son los que tratan de sacar partido o ventaja de todo esto, porque lo hay. Porque las derivaciones de lo que es el homosexualismo, ¿verdad?, o lesbianismo, no son de ninguna manera lo mismo, porque el que un cuerpo se defina sexualmente, ¿verdad?, pero cerebralmente, así como espiritualmente, no. Y esto causa graves problemas, ¿sí? Veréis, si es natural, está permitido y hasta justificado por la naturaleza, o sea, por Dios, ¿sí? Pero a continuación es donde las cosas verdaderamente se complican. ¿Y por qué digo esto? A ver,
Pues porque aquel que lo haga por manera de una incursión dentro de estos accidentes, por curiosidad o por probar que se siente, o tal vez por gusto o placer, pues no está justificado de ninguna manera. Y esto se vuelve o se convierte en pecado, o sea, abominable ante los ojos de Dios. Sí, Señor, ya que este grupo de gentes accidentados, no naturales, sino depravados y degenerados, irrumpe en un mundo que no es el de ellos. No. Y no solo eso, sino que dentro de dichos grupos, ¿verdad?, se da el alcoholismo, la droga, la depravación, ¿verdad?, la degeneración, ¿sí?, la prostitución, el engaño, entre otras cosas malas, como son o más bien las múltiples operaciones de cambio de sexo a sabiendas, pues que todo esto es solo un engaño, una falacia, ¿sí? Pues la sexualidad, ¿verdad?, procesada por el mismo cuerpo humano, no cambiará en nada sus funciones tanto genéticas y fisiológicas, ¿no? Hoy en día, se ha llegado a toda una variación o versatilidad en las definiciones y prácticas homosexuales, como veréis, es un mundo, como intersexual, queer, ¿no?, transexual, bisexual, pangénero, poligénero, asexual y otras muy conocidas aún todavía, ¿verdad? O al menos que yo esté enterado, ¿verdad? Todavía. Pero que llevan una desviación perversa, como por decir, ¿no?, el acto sexual de humanos con animales, ¿no? O las llamadas de orgías, donde no existen reglas de pareja, ya que todos y todas, ¿sí?, son pareja de todos y sin orden alguno. Una depravación total que, que forman orgías donde todos son contra todos. Esto es perverso, perversidad, pero, en fin, ¿yo qué puedo decir? Esto se da, tenemos un libre albedrío, tenemos, o sea, la conciencia, pues, que se maneja de tal modo que nosotros decidamos si hacemos el bien o hacemos el mal, si nos portamos bien, si nos portamos mal, si nos dedicamos a hacer tonterías o no. Eso va a depender de nosotros y nosotros vamos a tener que afrontar alguna vez esas graves o buenas consecuencias. Eso va a depender de cada uno. Nadie va a pagar pecados ajenos por otros. Cada quien va a pagar sus propios errores. Y pues creo que hemos terminado con este relato y yo pues muy contento de estar con vosotros, ¿verdad? Muy agradecido de que me consientan brindándome su atención y me den la oportunidad de ser escuchado, ¿verdad?, por ustedes, mi familia. Yo les agradezco en gran manera y me despido de ustedes, ¿verdad?, esperando que estén bien y contentos. Y pues yo, ¿qué les puedo decir? Que estoy feliz, aunque sea por medio de un vídeo con ustedes. Y desde el lugar donde yo me encuentre, si es que ya no me encuentro en esta vida, ¿verdad?, pues desde la dimensión a la cual
yo tenga que ir, porque de ahí no sabemos a qué dimensión vamos a ir, ya que se los he dicho varias veces, somos luz, tenemos un aura, un poder, y ese nos va a definir el grado, ¿verdad? El grado de dimensión a la cual vamos a pertenecer. Sí, señor. Entonces, pues yo les agradezco, muy contento y donde esté y los vea, y si es que tengo la oportunidad o el permiso de regresar y estar con vosotros, no los molestaré, solo estaré con vosotros, muy contento, amándolos, aunque y viéndolos, aunque ustedes no me vean a mí. Los quiero mucho, les quiere su abuelo, como siempre. Sí, amorosamente me despido de ustedes con abrazos y besos. El abuelo, Elder Mendy.